El canal del Congreso presenta Bienvenidos a Vértice Internacional, un programa más de este análisis del acontecer de la política internacional. El día de hoy ponemos nuestra atención en el contexto político, económico y social en Venezuela cuando se celebran elecciones presidenciales el 28 de julio. El duelo electoral entre el actual presidente Nicolás Maduro y Edmundo González, el candidato de la oposición que se convirtió en candidato presidencial después de la inhabilitación política de María Corina Machado. Nos preguntamos sobre los ingredientes políticos y económicos que hacen sui generis esta elección, sobre la competencia electoral y también las posibilidades de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué escenarios se desplegarían para la política exterior de Estados Unidos en Venezuela? Les pido por favor que me acompañen. Nicolás Maduro busca gobernar 6 años más Venezuela. Su apuesta se cifra en conseguir una segunda reelección y un tercer mandato para que inicie en el 2025. Recordemos que el presidente de Venezuela asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, su predecesor, y siendo su principal contrincante el opositor y 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles, quien después fue inhabilitado políticamente durante 15 años. En 2018 se celebraron elecciones presidenciales proclamándose Maduro como vencedor con el 67% de los votos. Pronto Estados Unidos y Canadá, más una docena de países, declararon que sus resultados fueron fraudulentos, una posición que contrastó fuertemente con aquella desplegada por Rusia, China, Irán, Cuba, Bolivia, Nicaragua, entre otros países, quienes expresaron su apoyo a dichos comicios. Destaca que en este proceso electoral 2024, la principal líder opositora, María Corina Machado, fue inhabilitada para participar en estas elecciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca conseguir una segunda reelección y un tercer mandato presidencial para iniciar en el 2025. Para hablar de las importantes elecciones que tendrán lugar en Venezuela del 28 de julio, nos acompañan desde el Museo de la Mujer el doctor Horacio Vives. Él es director del Centro de Estudios Alonso Lucambio del ITAM. Muchísimas gracias, Horacio, por estar acá. Al contrario, Reina, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña Martín Íñiguez. Él es profesor académico de la Universidad Iberoamericana y un especialista en temas latinoamericanos. Bienvenido, Martín. Gracias, Reina. Y nos acompaña José Antonio Hernández. Él es académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM, CIALC-UNAM. Bienvenido, José Antonio. Siempre un gusto estar aquí. Gracias. Horacio, ¿cuáles son los puntales del contexto político en Venezuela ahora que se celebran elecciones en ese país? Bueno, de entrada yo creo que lo más importante que hay que señalar, más allá de que todas las elecciones presidenciales son importantes e interesantes, es que esta no es cualquier elección. ¿Por qué? Porque es la elección que de alguna manera puede ser el principio del fin de la era del chavismo y de Maduro. A diferencia de la última elección presidencial, la última elección legislativa, en el cual la oposición fue dividida, la oposición estuvo desprestigiada, la oposición llamó a no votar. En esta ocasión hay una oposición que está fuertemente encolumnada en María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Y eso es importante señalarlo porque es una oposición que en realidad está entusiasmando para generar este cambio político en Venezuela, pues después de 25 años, hay que señalarlo, estamos hablando de un cuarto de siglo, de un modelo político que no ha hecho más que traer
desgracias a la población venezolana, particularmente en la última década, ¿no? Un periodo de un fuerte deterioro económico por parte de Nicolás Maduro y que ha generado, digamos, una crisis política muy importante, una crisis migratoria sin precedentes. Estamos hablando del éxodo, digamos, de la diáspora más importante, entre 7 y 8 millones de venezolanos que han salido del país, y esta es una de las crisis más importantes en términos de migración que ha tenido América Latina. Entonces, básicamente lo que representa esta elección es la oportunidad de terminar con la larga noche de la pesadilla autoritaria en Venezuela. A ver, Horacio, José Antonio Martín está hablando de los 25 años del chavismo. Si no me equivoco, son 14 de Chávez, 11 de Maduro. ¿Tú ves, Martín, posible un cambio político en Venezuela? Yo creo que es la primera vez después de Enríquez que la oposición tiene una verdadera oportunidad de poder triunfar en este proceso electoral. Por eso es tan importante. ¿No? ¿Quién? ¿De Capriles? Capriles, Enrique Capriles. Y yo creo que, a diferencia de Hugo Chávez, Nicolás Maduro es un hombre que se va a aferrar al poder. Se calcula, de acuerdo a una información que me dieron hoy en la mañana de una periodista muy famosa venezolana, que no pasaría el tope de 4,5 millones de personas que fueran a votar por él, y que el 70%, de acuerdo a los cálculos que yo he sacado, sería para la oposición. En términos electorales hay 21 millones de personas registradas, pero 5 millones de ellas ya no viven en Venezuela. Entonces estamos hablando de una población de 16 millones, que esto es lo que va a definir el rumbo electoral en Venezuela. Pero también un elemento muy importante que lo estamos platicando hace rato va a ser el papel de los militares. Y uno de estos militares muy desprestigiado es Diosdado Cabello, y esto, junto con un cártel que ya alguna gente debe saber que son los soles, pues va a ser un factor también importante. Pero yo creo que lo determinante es que la gente salga a votar, y que a mayor cantidad de gente que salga, menos posibilidades del fraude electoral, porque la pregunta no es si gana o no Maduro, es si hace o no fraude Maduro, que es aquí precisamente donde yo veo este tema que se pudiera dar, ¿no? Que ya lo han hecho, o sea, no se extrañaría. ¿Tú cómo ves, José Antonio, Maduro alarga su estancia en el poder o viene un cambio político electoral a través de las urnas y de un respeto a ese resultado electoral? Claro que sí. Yo tengo algunas coincidencias con mis colegas y algunas lecturas bastante diferentes. Coincido, por ejemplo, con mi colega de que son unas elecciones que trascienden no solamente lo regional, no solamente lo importante que es para América Latina, sino que incluso se vinculan con esta transición hegemónica global. Vemos que tanto Rusia como China están muy ligados sus intereses con lo que ocurre dentro de Venezuela, y pues no se puede entender la Venezuela actual sin la disputa que tiene con Estados Unidos. Yo, por ejemplo, lo que sí veo diferente es mi lectura acerca de lo que está sucediendo dentro de Venezuela. Yo creo que no se puede entender esta crisis que atraviesa Venezuela sin cuestiones, por ejemplo, como las sanciones que aplica Estados Unidos hacia este país, ¿no? Son más de 900 sanciones que han empeorado la situación desde que llegó Maduro. Hay otras cuestiones, claro, la muerte de Hugo Chávez, la baja del petróleo, hay cuestiones de corrupción, de mala administración que yo creo que sin duda se pueden tapar. Incluso el mismo gobierno lo ha mencionado, que hay fuertes, digamos, procesos que se están dando en la actualidad. El exministro de Petróleos está ahorita vinculado porque tiene acusaciones de corrupción. Sin embargo, yo sí veo unas elecciones más cerradas de lo que se ve acá. Yo a veces veo en los medios de comunicación que pareciera que es inevitable la salida de Maduro. Sin embargo, yo creo que el chavismo sigue manteniendo una base social importante que va a generar una competencia importante dentro de Venezuela. Otra cuestión que me hace un poco prender los focos de alarma es que la oposición menciona que no podría ganar Maduro si no es mediante justamente un fraude. Entonces, ¿qué pasaría si Maduro gana las elecciones? O sea, sería inmediatamente, no se reconocerían esa victoria. Entonces yo sí veo que viene un escenario bastante complicado y mucho más cerrado de lo que normalmente se menciona.
Ahora, ¿es casualidad que se celebren elecciones el 28 de julio, es decir, el día del natalicio de Hugo Chávez? Mira, yo creo que aquí O sea, no sé, digo, Sí, no es casualidad. es casualidad, no es Sí. casualidad. ¿Cómo están ahí sus miradas? Yo creo que aquí sí, que de alguna manera la campaña electoral haya arrancado con la fecha de la independencia de Venezuela. A ver, yo creo que aquí la buena noticia es que se celebren elecciones, ¿no? Porque venimos de un proceso de distintas negociaciones que después ya hablaremos de ello, en el cual no quedaba claro que el gobierno tuviera la voluntad, en efecto, de llamar a elecciones. Entonces, a ver, hay una parte en la que coincido con el análisis de José Antonio, en el sentido de decir que la verdad es que esta elección va a ser muy competida, es una elección que crispa los nervios, es una elección que emociona a la oposición y que tiene movilizada a la oposición, pero en efecto no podemos perder de vista bajo ninguna circunstancia que se trata de ese país y de ese gobierno y de esa persona que más o menos podría suscribir algo así como que no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? O sea, el chavismo, el madurismo, Nicolás Maduro puede perfectamente deshacer cada uno de los acuerdos que se han tomado trabajosamente. Entonces, la verdad es que para la oposición, pues está de alguna manera patinando en hielo todo el tiempo, porque sabe que tiene enfrente a un interlocutor que no se puede confiar en él, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, muchos recursos de poder que en efecto está empleando Maduro para mantenerse en el poder. El ejército, el Consejo Nacional Electoral, la policía, el Poder Judicial, o sea, de alguna manera tiene cooptada a esta institucionalidad autoritaria en Venezuela y no podemos dejar de ver en efecto que hay una base social que ha acompañado al chavismo. Pero lo que también es cierto y la novedad aquí es el interés tan grande que ha despertado la oposición y en efecto las encuestas demuestran que pues parecería que de una manera muy amplia Edmundo González Urrutia va a ganar de la mano y el respaldo de María Corina Machado a las elecciones. O sea, esto parece que es lo que en efecto va a ocurrir porque hay un hartazgo al gobierno de Nicolás Maduro y porque en efecto, digamos, esto que te podía vender en términos del bienestar y de las misiones bolivarianas y de toda esta demagogia en términos de un populismo de mejora social, pues en realidad, ¿dónde están los beneficios? O sea, tienes a población que está pauperizada, que tiene problemas de alimentación, a familias divididas por la migración, donde no se consiguen fácilmente alimentos, medicinas, donde el ingreso ha caído de manera estrepitosa. Entonces, es como muy difícil poder sostener, un desastre en la gestión de la pandemia, donde es muy difícil sostener los beneficios del régimen. Entonces, en esta lógica, sí, en efecto, estamos hablando de una elección que tiene apenas algunos visos de cierta competitividad, pero no estamos hablando de elecciones ni libres ni justas, pero eso es a lo que hay que tender, ¿no? Claro. Sí, digo, todo el tema del acuerdo de Barbados, pero a ver, habla Horacio de Edmundo González, el principal candidato opositor, José Antonio Martín. ¿Quién es? Es decir, sale de las sombras, cómo juega dentro de estas elecciones y si hay una oposición unificada en torno a su figura, José Antonio. Sí, aquí me parece interesante mencionar esto porque justamente hablamos de oposición como si la candidatura de Edmundo fuera la única oposición dentro de Venezuela. Y recordemos que estamos hablando de una elección con más de 10 candidatos. Es decir, a pesar de que Edmundo es el que más reflectores ha tenido, realmente es una oposición fragmentada, ¿no? Finalmente, no toda la oposición está en esa candidatura. También recordemos qué propone la oposición o qué proyecto está llevando o la bandera de la oposición. O sea, María Corina Machado está muy vinculada también con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Ha dicho que inmediatamente va a privatizar la industria petrolera, apoya, por ejemplo, a cambiar la embajada de Israel a Jerusalén, es decir, tiene una agenda muy apegada a esos intereses y ha sido apoyada por los Estados Unidos, ¿no? Y que recordemos que también esa misma oposición viene de este intento fallido de asumir a Guaidó como presidente de Venezuela. Es decir, no podemos hablar de una oposición únicamente, ¿no? Hay una gran variedad, incluso partidos tradicionales como Acción Democrática, COPEI. Y respondiendo expresamente a la pregunta, bueno, Edmundo pues fue un diplomático, estuvo muy vinculado con estos partidos tradicionales,
trabajó en la Cancillería durante lo que ellos llaman la Cuarta República, ¿no? Todo este proceso del pacto del punto fijo. Y bueno, fue un político que, si bien tuvo ciertos reflectores, digamos que nunca se decantó por llegar a una contienda presidencial como ahora, ¿no? O sea, nunca había tenido esta responsabilidad. Me parece que fue de alguna forma una propuesta sacada de último momento, justamente por la inhabilitación de Corina Lloris. Martín, ¿cómo estás viendo la candidatura de Edmundo González y si crees que es posible en esta ocasión cambiar el péndulo político en Venezuela? A mí se me figura mucho la figura de Pascual Ortiz Rubio, un diplomático que lo traen de afuera, que no ocasiona mucho ruido, que lo van a imponer, pero la que está atrás de esta campaña es esta María Corina Machado, que es verdaderamente la que está dirigiendo toda la orquesta. Coincido en el sentido que es una elección de impacto internacional, porque lo que está jugando es el petróleo al final de cuentas, y eso es bien importante dentro de la economía, tanto para Rusia, China, Estados Unidos. Pero yo pensaría que si verdaderamente Nicolás Maduro tuviera oportunidad de ganar, porque del 28 de julio hasta el próximo año viene toda la transición del poder, ¿no? Que esto aquí, a mí lo que me preocupa es que si gana la oposición, pues tiene 6 meses. Es el periodo más largo de América Latina. Y esto lo cambiaron justamente para en caso de perder, pues tengan 6 meses pues para poder limpiar medio la casita e intentar ocultar todo lo que pudieran tener ahí. Pero yo sí estoy casi convencido que esta elección es sumamente importante para la oposición y es la coyuntura que va a determinar no solamente el rumbo de Venezuela, que es el gran tema, ¿no? Claro. Porque vendrán otros gobiernos más, entre ellos yo veo a Bolivia, que hoy se encuentran en un problema interno entre ellos, dentro de Evo Morales con el presidente Arce, podría impactar en la misma Nicaragua. Yo creo que esto podría ser como una cadena importante, pero sí hay que estar muy atentos de lo que va a pasar. Ahora, José Antonio hablaba de 10 candidatos, Horacio, digo, estamos grabando desde el Museo de la Mujer, ninguna mujer como candidata se descalifica o se inhabilita políticamente a María Corina Machado. Pues es que tendría que haber sido María Corina Machado justamente la candidata opositora y eventualmente la que tendría más posibilidades de triunfo. A ver, la inhabilitaron, como también inhabilitaron a Corina Lloris, específicamente a Machado, básicamente por las posibilidades que tenía de ganar y por este enorme arrastre popular. Ustedes vean las imágenes, no solamente de cuando arrancó la campaña, sino semanas previas, que es recibida como una rockstar prácticamente en todos los lugares donde se presenta en Venezuela, más allá de las dificultades que le pone el régimen para poder hacer estos actos de proselitismo opositor. Entonces sí, digamos, es una pena, pero a ver, de los 10 candidatos que están ahí, sí, pensemos que la boleta es un poco extraña. Nicolás Maduro aparece 13 veces en la boleta, Edmundo va a aparecer nada más 3, pues hay otros 2 que aparecen 4 o 5 veces, pero los otros son candidatos testimoniales y tal vez, evidentemente no estoy hablando de todos los casos, pero sí tenemos algunos que tienen la clara función de dividir a la oposición, digamos, de hacerle el juego al régimen y justamente armar esta narrativa de decir, pues hay un montón de opciones. No, las opciones básicamente son 2, de aquí no hay que equivocarse, ¿no? Bueno. Pues así es, recordemos que Nicolás Maduro le ganó las elecciones a Enrique Capriles en 2013 con menos del 2% de los votos. Vamos a un corte, regresamos. Nicolás Maduro comenzó su carrera política como miembro de la Asamblea Nacional en 1999 y posteriormente fungió como presidente de la misma. En 2006 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y en 2012 vicepresidente. Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro asumió la presidencia y ganó las elecciones ese mismo año y nuevamente en 2018. Sin embargo, su administración ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo una extrema polarización política, una crisis económica profunda y sanciones internacionales. A pesar de las controversias que rodean su figura, Maduro ha mantenido el apoyo de una base considerable a la que apelará para un tercer mandato presidencial en las elecciones del 28 de julio.
Las elecciones en Venezuela del 2024 están marcadas por el cuarto de siglo que han gobernado las fuerzas chavistas. Con 11 años en el gobierno y bajo una contienda asimétrica, Nicolás Maduro enfrentará a Edmundo González, un embajador poco conocido y quien participó en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de distintos partidos políticos y movimientos de oposición que hoy se autonombra Distinto. Pese al apoyo de María Corina Machado a la candidatura del diplomático y de la participación de 10 candidatos en esta contienda, priva la desconfianza de varios actores de la comunidad internacional. Recordemos que la observación electoral la harán el Centro Carter, la CELAC, los países BRICS y la Unión Africana. A la Unión Europea se le retiró la invitación de observar estos comicios y la OEA no organizó su misión de observación electoral porque Venezuela inició desde el año 2017 el proceso formal para retirarse del organismo. Estamos de regreso conversando sobre las elecciones en Venezuela del 28 de julio y preguntándonos si Nicolás Maduro, el actual presidente, pues va a estar hasta el 2030 en el poder. Martín, estas elecciones del 2024, las presidenciales en Venezuela, ¿están respaldadas por la observación electoral internacional? Tendrían que estar respaldadas. Hubo acuerdos en Qatar, Barbados, en Milano, y la última de Barbados había una hoja de ruta crítica en la cual se tocaban este tema, ¿no? Sobre la observación electoral, que fueron unas elecciones libres, transparentes, creíbles, pues lo cual pues no está pasando. Y no está pasando porque el mismo Nicolás Maduro ha impedido que observadores electorales, particularmente europeos, participen en este proceso del 28 de julio. Entonces, en este sentido, pues sí se nota que, aunque quiere retomar los acuerdos de Barbados, que lo comenzó la semana pasada, sí, cuando le convenga, por ejemplo, el caso de Qatar, pues regresaron a un delincuente testaferro de Nicolás Maduro, que era Alexis Saab, a cambio que regresaran presos políticos, que los soltaran, pero a partir de eso no hay nada más, ¿eh? Es decir, no ha habido un respeto a lo que se dijo en Milano y mucho menos a los tratados de Barbados, que le vamos a atacar el caso del problema con la Guyana, que ese es otro tema bien interesante. Muy interesante. Pero a ver, Horacio, entonces si incumplen los tratados de Barbados, ¿no está participando la Unión Europea como observador electoral? Yo creo que este es un tema central de la elección, dado que pues justamente como se trata de elecciones que no son libres, que no son limpias, que no son de alguna manera competitivas, porque pues tiene muchos visos y trazos de ser una elección de Estado por todos los recursos de Estado que está imponiendo en favor de Maduro, digamos, en todo este proceso electoral. La observación electoral, sin duda alguna, los veedores internacionales era crucial para esta elección, y de ahí, de alguna manera, interés, ¿no?, de que estuviera la Unión Europea, porque justamente se trata de una de las misiones de observación internacionales más reconocidas, más serias, con metodología, con informes que ayudan a ser muy contundentes para validar cómo fue un proceso electoral. Entonces, pues estaba esta intención de hacerla, se retiró la invitación por parte del Consejo Nacional Electoral, pues en una clara maniobra de Maduro, pero están dejando que el Centro Carter, que no es una misión de menor importancia, sí. Al día de hoy, digo, la verdad es que no sabemos cómo vaya a cambiar en estos microciclos que representa la campaña electoral en Venezuela, pero también va a ser muy importante la observación interna, digamos, más allá de todas las dificultades, de los obstáculos que están poniendo para la instalación de las mesas de votación, pues tiene que ver otra vez de nueva cuenta con que tengan representantes, que tengan estos fiscales, estos testigos que les llaman específicamente para acompañar todos los centros de observación, ¿no? Bien importante, porque la oposición se organizó a través de lo que llaman comanditos, que son grupos de 10, 15 personas que se van a estar repartiendo a lo largo del proceso electoral, pero lo que le pasa a todos los partidos, no tienen la capacidad de estar en todos los lugares.
sobre todo en las provincias más alejadas, más pobres, más rurales. Y es donde precisamente aquí donde se encuentra el principal factor de un posible fraude electoral, porque no va a haber observación internacional ni nacional. ¿Qué fue lo que hizo Nicolás Maduro junto con su equipo electoral? Crearon algo que se llama 1-10-7, que cada miembro del Partido Socialista consiga 10 personas y esos 10 consigan 7 más, que es 1-10-7, precisamente que se comprometan a estar ahí en ese proceso electoral. Entonces, va a estar interesante. Yo creo que el gran problema es que, como ya lo dijo Horacio, pues el grupo Cárdenas no tiene la posibilidad, de poder tener lo que tiene la OEA o lo que tiene la Unión Europea. Yo creo que de los pocos países que se les Pero va... la OEA no está observando. Ni lo va a observar. Ni lo va a observar. Entonces, por eso es la otra parte que es, bueno, qué tan limpias van a ser, ¿no? Y el otro, pues yo creo que si no hay una observación interna, pues también ahí es donde puede existir el riesgo del fraude, ¿no? José Antonio, estás levantando la mano. Sí, yo acá veo dos cuestiones que me parece importante apuntar sobre esto. En Venezuela, en estos 24 años del proceso de revolución bolivariana, como ellos le llaman, ha habido más de 20 elecciones y en 2 de ellas ha ganado la oposición, 18 o más ha ganado el gobierno. Y en la gran mayoría de ellas ha habido observación internacional, ¿no? Incluso está este llamado del Centro Carter, en donde mencionaban que era uno de los procesos electorales más avanzados de América Latina que habían visto. Y estamos hablando de un observatorio que es de Estados Unidos, que para nada se podría considerar chavista, ¿no? Por una parte. Y sí me parece que hay una tendencia o una matriz en los medios de comunicación a llamar que hay una dictadura, que las elecciones no han sido limpias, cuando en estos números pues vemos que nos están diciendo lo contrario, ¿no? No significa que ahora no pudiera haber alarmas que hay que observar, pero también yo hasta lo que conozco, si hay invitación por parte de observadores internacionales, por ejemplo la OEA, a nivel latinoamericano, la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen invitación. Y por ejemplo me llama la atención esto de no invitar a Europa, pero también de alguna forma yo comprendo que Europa durante muchos años no consideraba legítimo ese gobierno, apoyaba a un presidente que se autoproclamó y es de alguna forma una respuesta del gobierno a esa visión que tiene Europa, que hasta ahora algunos países, por ejemplo como el de Francia, o España, han empezado a tender puentes, sobre todo con el interés del petróleo, ¿no? Pero que en general, como Unión Europea, habían tenido una posición pues muy contraria al gobierno venezolano. Ahora, pero Venezuela se salió de la OEA, es decir, inició todo su proceso de retiro, ¿no? También eso es importante, no puede ser observador electoral en ese sentido. Sí es importante señalarlo. Pero a ver, yo quisiera hacer un apunte importante sobre lo que dijo José Antonio, en términos de, en efecto, 2 elecciones que ha ganado la oposición, que no han sido, digamos, elecciones que cumplan todos los requisitos de integridad electoral. Y eso es justamente también otro de los componentes a los que le está apostando la oposición. Porque en la medida en que sea masiva la participación ciudadana, que se vea que en efecto hay pues grandes filas de una participación muy copiosa y que los resultados eventualmente lleguen a acompañar a la oposición, va a ser mucho más difícil que se pueda justamente orquestar este fraude a la voluntad ciudadana. Que inclusive un gobierno que no está dispuesto a reconocer un resultado electoral sea de alguna manera tan contundente como ya ocurrió en las célebres elecciones legislativas del año 15, pues que en efecto aquí se pueda reconocer el resultado de un triunfo eventual para la oposición, ¿no? Y algo importante, perdóname, vamos a comentar a lo que justo ocurrió ayer. En uno de los enclaves más importantes del chavismo, que es Barinas, ahí recibió una multitud increíble a María Corina Machado, a Edmundo González. Es cuando dices, algo está pasando, ¿no? Y ese algo que está pasando, yo creo que también dentro del chavismo los tienen muy preocupados, porque ya no es lo mismo cuando llega Hugo Chávez, cuando le dan el golpe de Estado, y de repente se crean grupos del movimiento Quinta República muy importante, ya están muy desgastados. Bueno, es que son 8 millones de personas que han salido, y se calcula que si gana, se impone por la fuerza Nicolás Maduro,
1,5 millones más saldrían. Que sería una brutalidad. Que ya 8 millones claro. es una una cuarta parte de la población. Y además Mucho. Estados Unidos y la Unión Europea seguramente no van a reconocer el triunfo de Maduro. Ahora, José Antonio, ¿a qué elementos atribuyes que han fracasado una y otra vez los acuerdos o los diálogos de paz, por así decirlo, entre el gobierno chavista y la oposición? Porque han fracasado con la mediación del Vaticano, de la UNASUR, de España, de la República Dominicana, de México, de diálogos en México. Es decir, ¿cómo salir de esa desconfianza mutua? Bueno, a nivel interno, por la polarización que existe, ¿no? Es muy difícil poner a consenso, a platicar dos posiciones completamente contrarias, ¿no? Es decir, la oposición busca un proyecto que es completamente diferente al que busca el gobierno. Y yo creo que también acá lo que ha hecho que fracase es también los intereses que tiene en su momento Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, que realmente yo creo que Estados Unidos muchas veces está detrás de esa oposición, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, esta reanudación de los diálogos que se van con Estados Unidos tiene mucho que ver con el tema del petróleo, con el tema de Citgo, por ejemplo, en Venezuela, en Estados Unidos. Recordemos que Citgo lo que hace es quitársela al gobierno venezolano y en un primer momento la pone incluso a la venta. O sea, ahora una jueza le echó para atrás, está como en pausa y tiene mucho que ver justamente con esto. Otra cuestión, pues, es ese interés de Estados Unidos de hacerse del petróleo venezolano. Es decir, la disputa o el conflicto entre Rusia y Ucrania hizo que se incrementaran los incentivos, ¿no? Se incrementaron los precios petroleros, claro, y entonces a Estados Unidos le interesa tener, digamos, esa reserva petrolera tan cerca de su país, pues cautiva, ¿no? a su disposición. Entonces me parece que por ahí va esa forma esas razones por las cuales no se pueden poner de acuerdo. Ahora, hablando de Biden, ¿no? sí, de incentivos, ¿no? O sea, cambian los incentivos con la guerra Rusia-Ucrania. Ahora, el tema de Biden lo saca adelante José Antonio. Chamaquearon a Joe Biden, es decir, Maduro lo chamaquea en el momento en que Biden levanta las sanciones y Maduro no incumple los acuerdos de Barbados, es decir, no ofrece equidad, condiciones equitativas en las elecciones, Horacio. Pues mira, yo te diría que más allá de la polarización que se señalaba aquí, sobre todo ya, digamos, como de octubre hacia acá, en todos los procesos de negociaciones tendría que estar además la oposición sentada en la mesa, cosa que no ha ocurrido, lo cual hace muy difícil que, digamos, la oposición tenga, digamos, como elementos para creer, si bien pues tampoco los puede descalificar, porque la oposición sabe que tiene que ir avanzando, digamos, en pasos muy, muy pequeños y que los retrocesos pueden ser enormes, porque volvemos al mismo tema. Nicolás Maduro y el chavismo no son interlocutores confiables. Coincido en la parte medular del interés de Estados Unidos en este proceso, pero pues también a Chávez pues le resulta, al chavismo, a Maduro le resulta muy útil decir, no, bueno, pues es que la situación en la cual está Venezuela es por culpa del imperialismo de Biden, del tío Sam y del reconocimiento de estas sanciones. Es una narrativa que también le sirve y que se vayan dando, digamos, este retroceso en los avances y que se rompan estos acuerdos, pues es de alguna manera pues un argumento que le viene a Maduro. Pero yo lo que creo es, bueno, se podrá pensarse, ¿para qué seguir en esta serie de acuerdos cuando por un lado tienes a un personaje que no está dispuesto a cumplirlos, pero es lo mínimo que se puede hacer para que medianamente se vaya avanzando? Y por lo menos aquí lo que tenemos es pues que ya hay una fecha de elecciones el 28 de julio, aunque claro, todo puede pasar porque no hay nada que diga que pues no pueden inhabilitar a la oposición, ¿no? A Edmundo González Urrutia, dependiendo de cómo se vayan dando, insisto, estos microciclos en la campaña. Pero sí me parece fundamental que mal que bien el cumplimiento, digamos, a medias de estos acuerdos, pues nos permite llegar pues con la bandera cuadros del 28 de julio a la vista, ¿no?
Ahora, Martín, yo creo que no hay que perder de vista que estas elecciones en Venezuela también se enmarcan dentro del proceso electoral en Estados Unidos, es decir, de posibilitarse un regreso de Donald Trump que es ampliamente factible. ¿Qué visos, o como lo dijo Horacio, visos y trazos, ves que Trump pudiera poner en Venezuela? Es decir, ¿qué visión tendría de su política exterior? Uno, contestando lo que estabas preguntando hace rato, si chamaquearon o no a Joe Biden, yo creo que no solamente Venezuela, sino varios países de América Latina están aprovechando la coyuntura electoral. Y esto es normal, son coyunturas que se presentan. México lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Argentina. Son coyunturas que están presentando. Por eso yo creo que para Joe Biden será un gran éxito que triunfara la oposición, porque esto de una manera u otra redundaría en el proceso electoral norteamericano. Es que todo está en la coyuntura, es que esto es la parte de Rusia, China, Estados Unidos, hasta nosotros nos afectaría inclusive también. La migración está ahí. Exactamente. Eso es clave, o sea, los venezolanos son el grupo más numeroso, ¿no? En el tapón del Darién. Así es, y pobre gente cruzando por ese infierno, a nadie se le desearía pasar por ahí. Pero el tema de todo esto es la posibilidad de regreso de Donald Trump, que por eso es tan importante. ¿Qué es lo que se está viviendo después del debate presidencial con un expresidente que es atípico, los dos octogenarios, y que eso también te habla de una debilidad de Estados Unidos? O sea, lo que estamos viendo es también la caída del fin de un imperio, que es la otra parte, porque lo que pasa allá, por eso siempre he dicho que la única elección donde todo el mundo tenemos que votar es la de Estados Unidos, porque nos impacta a todo el planeta. Pero yo sí creo que, a diferencia de Joe Biden, Donald Trump sería como que más autoritario, más energético, habría un problema más fuerte, no solamente con Venezuela, con otros países más, ¿no? Pero yo creo que la coyuntura electoral de Estados Unidos lo está poniendo una debilidad internacional muy, muy grande. Y por eso es que lo están chamaqueando, porque no es el único, Claro. Sí. Sí, porque levantan sanciones y de alguna manera no cumplen a cambio, digo, sobre todo la cuestión de integridad electoral. José Antonio, tu lectura. Sí, a mí me parece que hay como un doble rasero justamente cuando se habla en términos de derechos humanos, de democracia, y entonces de repente, por ejemplo, se le acusa a Venezuela, ¿no?, de faltar, o se le acusa de dictadura, y no se ve, por ejemplo, qué se hace en Estados Unidos apoyando la guerra en Israel contra Palestina, o no se ve qué hace Estados Unidos en América Latina. Hace unos días Donald Trump, porque mencionaba Horacio que puede ser un discurso, que puede ser solamente como un recurso del gobierno venezolano acusar a Estados Unidos de lo que pasa adentro en Venezuela. Pero hace días Donald Trump mencionaba, bueno, yo cuando salí estábamos a punto de quebrar al Estado venezolano, estábamos a punto de mandarlo a la lona para que pudiera apoderarnos de su petróleo, ¿no? Y eso diciéndolo, acusando a Biden de que de alguna forma él negoció con Venezuela. Entonces, ¿qué nos dice eso? O sea, nos desenmara. Para mí es una forma de hablar de los verdaderos intereses que tiene Estados Unidos. No le importa realmente lo que esté pasando a la población dentro de Venezuela, así como no le importa lo que esté pasando en Cuba, ¿no? O sea, realmente él busca sus intereses en esos países y la opción es derrocar a los gobiernos vía el sufrimiento de la población. Por eso me parece como este doble rasero cuando se habla de un gobierno u otro, ¿no? Cuando se habla de Estados Unidos, se habla de Venezuela o Cuba. Antonio, perdón, que es quitarle también la responsabilidad a estos 25 años de chavismo que tuvieron que haberle dado mejores condiciones de vida a los venezolanos, la cantidad de recursos petroleros que se gastó desde la época de Hugo Chávez, los grandes fracasos económicos. Yo creo que yo coincido contigo, pero también quitarle el peso a un mal gobierno, yo creo que eso es parte del porqué. Yo sí creo que en este momento va a haber un sector del chavismo que no va a votar por el propio chavismo. Claro. Eso es mi punto de vista, perdón, sí. A ver, yo creo que en efecto, a ver, pues los países tienen intereses, eso está clarísimo. A ver, sí hay como esta lucha por el botín que representa tanto internamente para Venezuela como para Estados Unidos, las enormes reservas petroleras del país, sin duda alguna. Como también, por ejemplo, pues está el tema de
Si Estados Unidos pues, rompe relaciones con Venezuela, entonces considerando la inmensa mayoría de venezolanos que hay en Estados Unidos, pues ellos no van a poder votar. Entonces, pues también es otro efecto de cómo pues Estados Unidos no estaría incentivando al voto opositor. Pero también yo sí creo que Estados Unidos tiene intereses muy claros en que la población de Venezuela sí mejore, justamente para evitar el flujo migratorio, que es uno de los grandes problemas, tanto para republicanos, para demócratas, y han sido muy claros en sus intenciones de ponerlo en la campaña, porque en efecto se trata un problema de operación, pero también de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces yo sí creo que hay un interés de que les vaya bien a todos estos países para que su población pues justamente no, sobre todo, no se descontrole en términos de lo que tradicionalmente ha sido una migración que en algún punto es aceptada y promocionada para fomentar y para dinamizar la economía de Estados Unidos, pero que no sobrepase los niveles naturales. Entonces yo creo que sí hay un interés genuino de Estados Unidos para que todos los países de la región estén razonablemente tranquilos y pues, que su población esté bien para no generar estas olas migratorias, ¿no? México, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado el año pasado rompió récord histórico del número de solicitudes de refugio. Y el número más importante que creció fue el de venezolanos. Y eso pues, a nosotros nos está impactando. Bueno, aquí en el centro podemos darse una vuelta y cada vez hay mayor cantidad de venezolanos, colombianos, cubanos, haitianos que están llegando y que sería otra plática, no toda la inmigración que nos está llegando. Sí. Bueno, pues así es, tienen ustedes los detalles de la celebración de elecciones en Venezuela que tendrán lugar en unos días. Volvemos. Tras la inhabilitación de María Corina Machado de participar en una elección por los siguientes 15 años por parte del Tribunal Supremo de Venezuela, la opositora Plataforma Unitaria nombró a Edmundo González, ex embajador de Venezuela en Argelia y Argentina, como candidato presidencial y por ende el principal rival electoral de Nicolás Maduro en la presente contienda. Además de ellos, en la boleta figuran otros 8 contendientes, todos varones. De arriba hacia abajo e izquierda a derecha en pantalla, Javier Bertucci, José Brito, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Claudio Fermín, Enrique Márquez, Luis Martínez y Benjamín Rauseo, de quienes no se espera obtengan grandes proporciones del voto. La elección de este año podría ser la más cerrada desde 2013. Venezuela arrastra una crisis económica sin parangón. Siendo el país que cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo, su economía monoexportadora depende de los vaivenes de los precios internacionales. Aun cuando el país creció al 4% en 2023, la economía sigue enfrentando enormes dificultades. La falta de diversificación, la caída de la producción petrolera, los desequilibrios macroeconómicos, la hiperinflación, la devaluación del bolívar y las sanciones internacionales. Según la más reciente encuesta de condiciones de vida, la pobreza multidimensional se ubicó en un 51.9% en 2023 y la desigualdad sigue en aumento. Asimismo, Venezuela ha atestiguado cómo la cuarta parte de su población abandonó sus hogares ante la crisis humanitaria y la búsqueda de mejores oportunidades de vida, un hecho que ha incrementado el valor de las remesas en el PIB del país. Bueno, pues estamos de regreso conversando sobre la jornada político-electoral en Venezuela. Máxima tensión debido a la celebración de elecciones en este país tan importante. Horacio, cuando hablamos de resultados electorales en Venezuela, ¿le debe de importar este tema a los latinoamericanos? ¿Hay implicaciones regionales? ¿Nos puedes, por favor, descifrar un poquito esto? A ver, por supuesto, más allá de las elecciones en Estados Unidos,
Recordemos que este es un año, un ciclo electoral muy importante, 2024. Sin duda alguna las elecciones en Venezuela nos importan a todos. ¿Por qué? Porque considerando que fue un modelo socialista, populista, demagógico, polarizador, que tuvo en algún momento un cierto éxito, que generó profundas raíces en la sociedad y que se vio como una trampa de la cual era muy difícil escapar y que ya lleva un cuarto de siglo, es muy importante ver que en efecto hay una salida y hay una esperanza para el retorno a la democracia, a la justicia y a la libertad. Por eso es tan importante, no solamente en Venezuela, sino en la región, y el mundo está observando qué va a ocurrir en Venezuela, porque pues, países que estamos empezando a transitar, digamos, ese camino, y otros que ya llevan algo más adelantado que nosotros, pues podemos ver de alguna manera, con evidentemente algunas diferencias, pues a dónde te puede llevar este modelo y cuáles son las alternativas y las opciones para salir de él, y ver que poderlo superar a través de las elecciones es sin duda alguna una extraordinaria noticia. Entonces, por eso es que es tan importante ver que, digamos, el Venezuela, que es un caso que todo el mundo tiene como referencia de un gobierno autoritario, de un gobierno hegemónico, de un gobierno que pauperizó a la población, que fracasó prácticamente en todos sus objetivos, puede tener un fin. Por eso es tremendamente interesante, y porque además pues, hay muchos intereses que le apuestan a la continuidad del proyecto o en realidad al cambio, ¿no? Claro. José Antonio, creo que el tema de la geopolítica también juega, ¿no? La geopolítica latinoamericana, la geografía que muchas veces mandata. ¿Cómo juega el tema del Esequibo en Guyana, en el rompecabezas electoral en Venezuela? Claro que sí. Yo creo que Venezuela es un país que ha sido usado como un arma política en toda América Latina. La gran mayoría de los países, cuando hay elecciones, se habla sobre el fracaso de Venezuela y se la asocia con la izquierda, ¿no? Y se le usa para, de alguna forma, tratar de perjudicar a gobiernos alternativos, a gobiernos progresistas. Específicamente en el tema del Esequibo, yo creo que si llegara un gobierno diferente, llegara a la oposición en ese sentido, por ejemplo, al gobierno de Venezuela, pues un poco privarían ahí los intereses que tiene Estados Unidos sobre esa región, que se vuelve importante. Una vez más regresamos al tema de los energéticos, cuando se descubre esos grandes yacimientos de petróleo que hay sobre todo y de otras materias primas, y que entonces esos yacimientos estarían sobre todo al servicio, como ya se trata de implementar, de las petroleras estadounidenses. Entonces yo creo que por eso es importante también preservar este tipo de gobiernos más bien autónomos, más nacionalistas, para que en América Latina no se vayan esos recursos naturales tan fácilmente como a estas potencias extrarregionales. Bueno, pues terminemos ya el programa, pues tenemos poquitos minutos. Yo creo que es una pregunta obligada, Martín. ¿Cuáles tendrían que ser las claves o los elementos que guíen la política exterior de México cuando tenemos una candidatura, electa ya, Claudia Sheinbaum, quien se va a convertir en presidenta el 1 de octubre de este año? México está años luz de Venezuela. Son dos modelos políticos, económicos muy diferentes. Otro elemento que yo veo, que el gabinete que ha elegido hasta ahorita, particularmente el doctor Juan Ramón de la Fuente, se me hace un hombre sensato, inteligente, pensante, que pudiera entablar una muy buena relación independientemente de quién gane. Lo que sí se tiene que abstener el gobierno como gobierno es meterse en asuntos domésticos de Venezuela, como lo ha hecho con otros gobiernos, que eso precisamente ha sido lo preocupante. Yo sí veo que el caso de Claudia Sheinbaum, su equipo que está llegando, como que tienen otra visión más holística, más completa de lo que pasa en el mundo, comenzando por Marcelo Ebrard, un hombre pues, que tiene toda la experiencia, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que hay que recordar que no solamente ha sido embajador de México en la ONU, fue rector de la Universidad de las Naciones Unidas, un hombre con una trayectoria nacional e internacional, 20 honoris causa. Pero yo creo que sí, Claudia tiene una visión que hay que darle tiempo al tiempo,
porque todo lo que se ha dicho que va a haber una sombra atrás de ella, yo creo que esto no va a pasar. Y estoy convencido de que estamos años luz de Venezuela, pero sí nos va a impactar lo que pase allá. Rápidamente tu comentario, Horacio, sobre lo que tendría que hacer Claudia Sheinbaum con su política exterior dirigida hacia Venezuela. Pues mira, pues yo pensaría, por los elementos que aquí se habían dicho, que pues se tratará de recuperar una política exterior mucho más activa y pues tratar de regresar a México al lugar que debe de tener dentro de pues, América Latina y el mundo, ¿no? José Antonio. Yo tengo una Las visión notas al final diferente. del programa, cierra el Sí, programa. yo creo que sí hubo un cambio de orientación en la política exterior con el presidente López Obrador, que se volteó a ver mucho más a América Latina, se trató de liderar mecanismos como la CELAC, que se hizo hay una gran diferencia pues entre los gobiernos pasados al gobierno actual, y yo no dudo, también coincido en esto, que la presidenta Claudia tenga mucho más interés en el aspecto internacional y sobre todo una visión más moderna. También yo celebro bastante la llegada de Juan Ramón de la Fuente a la Cancillería, y creo que se van a consolidar y atender o a fortalecer estos puentes con la región de América Latina. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Martín Íñiguez, José Antonio Hernández y Horacio Vives, por estar aquí. Y bueno, pues seguimos adelante, no se vayan, regresamos. Venezuela registró una caída del PIB del 30% en 2020, pero la situación mejoró ligeramente en 2021 y 2022, con un crecimiento del 1 y el 8% respectivamente. Para 2023 el crecimiento fue del 4%, mismo porcentaje que se estima en el 2024. Sin embargo, se pronostica que la inflación se mantendrá en 3 dígitos, mientras que la actividad industrial sigue adoleciendo de una diversificación suficiente y la producción petrolera, motor de la economía, continúa por debajo de su potencial. Más de la mitad de la población enfrenta pobreza multidimensional, mientras que el flujo de remesas aumentó en un 10.7% con respecto al año pasado, equivalentes al 4.6% del PIB del país. Un hecho muy significativo que alivia la pobreza y mejora el consumo de los hogares. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Agradezco su atención y compañía, pero también al Museo de la Mujer por habernos brindado todas las facilidades para la grabación de este programa. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó